Muy buenos días, compañeros. A nosotros nos tocó hablar sobre un tema llamado modelos organizacionales y organigramas clásicos. Este equipo está integrado por Miriam Aritzel, Ana Rubí, Yesenia, Elizabeth, Ariana Isabel, Sara Yael, Jorge Roberto, Stephanie, Irwin Abiel y Alfonso. A continuación yo le voy a hablar un poco lo que significa un organigrama. Eh, ¿Qué es un organigrama? Es un instrumento fundamental en el diseño organizacional, en lo cual es una forma de esqueleto, como pueden ver en la parte de la esquina derecha, y también parece un plano arquitectónico. Una de las funciones principales de este organigrama son las que forman una estructura simplificada de cada punto dentro del globo, donde se puede mostrar las principales funciones de cada área dentro de una empresa o de cualquier parte que sea negocio grande, mediano o microempresa. También les voy a hablar sobre las unidades que tienen dentro de las unidades orgánicas en un organigrama clásico. Esto quiere decir que los organigramas clásicos existen 6 tipos de unidades orgánicas que pueden aportar en la organización. Una de las primeras es la alta dirección, eh, que son aquellas que tienen los mayores rasgos principales en la jerarquía, o sea, ellos están hasta arriba. Ellos son los que toman una decisión a nivel estratégico, donde ellos dan una conclusión de que tienen un estado, un estado de resultado eficaz o incluso puede llegar a ser el fracaso. El otro es las unidades de línea. Esas son las que se encargan de ejecutar el negocio principalmente a través de la compañía. Esas se caracterizan porque son de contacto directo con el cliente hasta el final del producto. Bueno, la otra son las unidades de apoyo. Esta en sí, pues lo que dice es casi la que abarca todos en las unidades, ya que es la de apoyo. Ellas se encargan de soportar tanto el administrativo, tanto el técnico, a las unidades de dirección, de línea, de asesoría, control y consultivas. Estas están en la ubicación del organigrama por la parte izquierda. Eh, Luego sigue las unidades de asesoría. Son las que se encargan en sí de dar, las que brindan opiniones, las que recomiendan, incluso son las que dan las sugerencias de cada unidad, tanto sea de línea y el control de las tomas de decisiones y las consecuencias que puede haber en un futuro dentro de la empresa. Luego la otra, pues son las unidades de control. Esa es la que lleva a cabo un poco más importante entre las otras, ya que esas son las que verifican la eficacia de y la eficiencia de los diversos áreas administrativas respecto al uso racional ya dentro del producto y en los recursos materiales, tanto financiero y, y de los humanos. Eh, Esta aplicación es un proceso administrativo integrado. Y ya por último son las unidades consultivas. Esas son las que son aquellas constitutivas, eh, invitados a externos a los personales dentro de la empresa, quienes ofrecen opiniones, sugerencias y críticas para así mejorar dentro de la empresa y dar un buen resultado dentro de los productos que vaya a vender la empresa. Dice que vamos a hablar sobre el modelo funcional, el modelo cliente o mercado, modelo geográfico, modelo de productos o servicios y modelo de turnos. El primero es el funcional o especialización. Dice que es un modelo que opera en gran parte por sus especialistas que se encuentran en un nivel jerárquico alto o en los principales. El objetivo de dicho modelo es incrementar su productividad. Gracias a su especialización, esto también conlleva que pierda cierta autoridad y responsabilidad de los puestos jerárquicos y que beneficia a dichos especialistas por lo que el principio de unidad de mando se rompe, ya que el trabajador dependerá de los especialistas en cada etapa productiva o función empresarial. Puede desencadenar conflictos esa ruptura del mando único y por ende que
surgen conflictos de interés. Una comunicación débil entre los especialistas y niveles jerárquicos principales puede ser una de las desventajas. Acá las características son autoridad funcional. Dice que esta se fundamenta en el conocimiento, ya que el especialista tiene ahora sí que su conocimiento y a través de ello va a imponer autoridad porque él sabe cómo llevar a cabo una función y se la van a transmitir al empleado. Dice línea directa de comunicación, ya que no tiene intermediarios, la comunicación fluye de individuo a individuo sin importar el mando jerárquico. Esto quiere decir que como no hay niveles jerárquicos, como un jefe, un gerente a un supervisor y a un empleado, el gerente puede tener una comunicación directa con el empleado, así como el especialista con el empleado, viceversa. Centralización de las decisiones. Las decisiones pasan a los órganos o cargos especializados. ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas? Máxima especialización. Esto quiere decir que pues, como son los especialistas, pues vamos a tener tanto una técnica, una especialización para cada tarea o función empresarial. La comunicación más rápida porque no hay intermediarios, y las desventajas es la obediencia y disciplina no son aspectos fundamentales, ya que lo importante es llevar a cabo la función. Competitividad entre especialistas en su enfoque y visión. Esto quiere decir que en cada departamento va a haber un especialista. Puede haber distintos objetivos, ya que cada quien lo ve en su enfoque dependiendo del área en que esté. Estos enfoques pueden llevar a objetivos poco comunes o generar ambigüedad en el objetivo que pues, principalmente se quiso dar. Geográfico. El modelo geográfico, también llamado departamentalización geográfica, se basa en la división de la organización de acuerdo a las zonas geográficas que abarquen zonas territoriales. Esto quiere decir que dependiendo o viendo el beneficio que hay en cada parte, que puede ahora sí que poner una empresa sus distintas sucursales dependiendo de la zona, y dice agrupa representantes de cada departamento funcional en unidades formadas para servir un mercado determinado. Pueden ser muy funcionales si se montan en la región correcta y emplean trabajadores del ambiente laboral local. Es necesario cuando sus clientes demandan sus bienes y servicios, por lo que se dispersa en diferentes regiones para hacer llegar sus productos y servicios, por lo que una expansión territorial se deberá al éxito a nivel de demanda que haya en tal región. Se da en empresas dedicadas a venta. La organización en cada área forma sus departamentos para cumplir con sus operaciones. La organización puede adaptarse a necesidades específicas de su región. Dependiendo de la región, vamos a saber qué vamos a poner. Si, por ejemplo, ponemos de producción en tal parte o de financiamiento, acá dice suministra mayor control debido a varias jerarquías regionales y toma de decisiones rápidamente, ya que como no se tiene una comunicación muy fluida con todas las otras, ahora sí que locales, no se puede tomar una decisión rápida en base a que nosotros sabemos cuáles son nuestras necesidades o solución. Y desventajas: dificulta la integración entre las distintas partes. Es lo que estábamos diciendo, que como no hay una comunicación ahora sí que fluida de tal parte a tal parte de todas las regiones que tenemos, va a dificultar un poco este proceso. La estructura organizacional geográfica es la que se encarga de coordinar a nivel regional y departamental las diferentes funciones en el área de servicio y apoyo. Vicepresidente, gerente general, gerente sur, gerente centro, gerente norte. Estos pueden ser, por ejemplo, en un cine hay gerentes regionales para cada parte, para el norte, para el centro y el sur. El modelo cliente o mercado, acá nos dice que se estructura a base de distintos tipos de clientes con gustos y necesidades diferenciadas. Agrupa una unidad de trabajo que produce y comercializa un producto para cierto tipo de cliente. Puede seguir tres patrones: división por producto,
la división geográfica y la división por cliente. Acá nos dice que este modelo se enfoca mucho en el cliente, dependiendo pues de sus necesidades y gustos en distintas regiones, ya que varía por la cultura y todo eso, así como las demandas también. No es lo mismo una demanda en una ciudad grande que en una ciudad que está en vías de desarrollo. Se identifica las necesidades del consumidor, ya que lleva estudios regionales así como internacionales para saber cómo satisfacer esas necesidades. Es importante sobre todo cuando esta atiende distintos tipos de clientes y cuya característica y necesidad son diferentes, ya que tenemos a distintos clientes. Hace sentir al cliente importante, ya que se le trata ahora sí con un servicio especial, ¿no? Que contemple todo lo que está requiriendo. Necesita el personal capacitado, es una de las desventajas, que a veces no se tiene todo el personal capacitado en lo que es el servicio al cliente. Las finanzas y producción pasan a segundo mando por su enfoque excesivo al cliente, ya que estamos hablando sobre un modelo orientado a los clientes, pues se puede poner un poquito o perder de vista a lo que son las finanzas y producción, ya que toda la atención se le está dando al cliente. Estos suelen ser negocios que se basan en préstamos o seguros que pues están siempre buscando a un cliente y están dándole ahora sí que un producto o servicio bien personalizado. Este es el modelo, este es el organigrama, es gerente y aquí dice mayoristas, minoristas, distribuidores, detallistas. Todo es para ahora sí que un equipo de venta completo, así como de marketing para los clientes. Modelo de producto o servicio. Se usa o implementa cuando la empresa se organiza según la diversidad de productos o servicios que ofrece, más que nada orientado a los que son los supermercados, ¿no? Más que se me viene a la mente. Creo que acá dice que como ofrecen múltiples bienes y servicios, utilizan este modelo, ya que reduce la sobrecarga de información que tendrán los administradores como un modelo funcional. O sea que cada grupo tiene un especialista para cada función y un cliente supervisando. Centra la atención en el producto y permite que los problemas de coordinación e integración sean identificados pronto, dándoles una rápida solución. Las desventajas: la comunicación se dificulta entre especialistas, pues esta la presenta en cada departamento. El organigrama es el más conocido ahora sí, o el que para los compañeros que hayan trabajado pueden darse cuenta que pues aquí está muy parecido a los que llegaron a tener un trabajo en una empresa grande, que hay gerentes que son del nivel jerárquico alto, que son los de finanzas, que pueden ser los de valores, los de compra, el del personal, que pues es el de área, y el de mercadeo. Está ahora sí también con lo del marketing, ¿no? Ya luego están los puestos pues, de cada área, los especialistas también, los supervisores de cada área y sus trabajadores operativos. Acá pasamos a los modelos de turnos. Los modelos de turnos se implementan cuando la empresa se organiza en turnos de trabajo de un día o interdías, empleados por los niveles más bajos de una organización. Esta la agrupación de actividad en base a tiempo es común por razones económicas o otro tipo, ya que una sola jornada laboral no cubre la demanda ni la operatividad necesaria. A algunas personas, como los estudiantes, les resulta difícil trabajar de día. Es una de las desventajas de este modelo. Aquí primero se nos está diciendo que son los tipos de empresas que manejan turnos casi siempre de 3 que cubran todo un día,
muchas veces en turnos nocturnos, ¿no? De 8 horas cada uno para cubrir las 24 horas. Me está diciendo que una sola jornada laboral no cubre la demanda o la operatividad necesaria. Acá está uno de esos, es jefe de turno matutino, vespertino y nocturno y sus operativos. Y acá vemos el modelo funcional, que era el primero, se me olvidó ponerles el primero. Es con cada especialista en cada departamento y su gerente de operatividad, así como. El modelo proceso productivo se utiliza cuando la empresa se organiza según las etapas necesarias en la elaboración de un producto o servicio final. Para optimizar tiempos, reducir costos y lograr la mayor calidad posible en el trabajo, es fundamental que a la hora de poner en marcha un proceso productivo se invierta en capacitación de personal y tecnología. El modelo cantidad se utiliza cuando la empresa se organiza de acuerdo con el número de personal necesario para ofrecer un servicio o producto con base en su tamaño, magnitud o intensidad. El modelo divisional se utiliza cuando la empresa se organiza con base en las unidades de negocio autónomas que pertenecen a un mismo grupo corporativo. Las divisiones más empleadas obedecen a criterios geográficos por mercados o por productos. Este modelo es bastante complejo y propio de grandes empresas con un sistema técnico multiproducto y multimercado, y en donde la dirección y el poder de sus miembros representan el aspecto dominante de su funcionamiento. También suele ser una estructura característica de las empresas multinacionales. El siguiente es el modelo proyectos, que se usa cuando la empresa se organiza de acuerdo con un periodo durante el cual se elabora u ofrece un producto o servicio específicos. Cuando se realiza este modelo proyecto, se pueden aplicar todos los conocimientos, las habilidades, además de las herramientas y técnicas que se tienen, de tal forma que se puedan satisfacer los requisitos del proyecto. Generalmente, el proyecto consiste en unir muchas ideas para finalmente ponerlas en práctica, teniendo un tiempo límite. Y el proyecto termina una vez que se tiene el resultado esperado. Y por último tenemos el modelo matricial, que se utiliza cuando la empresa se organiza a partir de la combinación simultánea de dos de los modelos anteriores. La estructura matricial establece 2 o 3 fuentes de mando sobre la base de operaciones, con el fin de responsabilizar a los directivos de producto, proyecto, mercado o cliente de sus objetivos y coordinar adecuadamente los distintos aspectos del flujo de trabajo. Significa que al menos todo empleado tiene 2 o 3 jefes: el gerente funcional de carácter jerárquico y el gerente de producto o proyecto y posiblemente el gerente de mercado o cliente, según que se esté contemplando un modelo de 2 o 3 dimensiones. El mayor inconveniente de esta estructura es la confusión que se puede producir si la dirección general no coordina y equilibra bien el peso y papel de cada una de las dimensiones directivas. También es un modelo propenso a la existencia de luchas de poder entre los directivos. A continuación vamos a entrar en lo que es la taxonomía de organigramas clásicos. Los organigramas clásicos pueden ser tipificados en las siguientes categorías. Primeramente, según la información que brindan. Buscan informar a los diversos grupos de interés, a los stakeholders, cómo están conformadas las organizaciones, por lo que pueden considerarse las siguientes opciones de clasificación. Antes de entrar a lo que son los tipos de clasificaciones de los organigramas, primeramente vamos a adentrarnos en qué son los stakeholders. Los stakeholders son los grupos de interés. ¿Pero quiénes son? Pues estos están involucrados con la empresa, directa o indirectamente. Son los empleados, la comunidad financiera, los clientes, la autoridad pública, proveedores, inversionistas, entre otras personas. Estos tipos de personas están involucrados porque tienen un deber o están indirectamente con la empresa y para con la empresa, como serían los empleados y los inversionistas. Ellos necesitan tener un organigrama bastante claro que les especifique cómo está organizada la empresa. ¿Por qué esto es tan importante?
pues es muy importante porque los stakeholders, todos los que están involucrados con la empresa y para con la empresa, necesitan saber qué lugares y en qué estado se encuentran, es decir, quiénes son sus jefes inmediatos, a quién pueden recurrir y en qué lugares se encuentran, pues estos organigramas se encuentran subdivididos por diferentes tipos de conceptos que a continuación se va a mostrar. El organigrama jerárquico tiene como objetivo informar cuántos niveles jerárquicos en general tiene una organización. En un organigrama clásico, el número de niveles jerárquicos se determina por las diferentes nomenclaturas, dicho de otra manera, por los diferentes términos, que se emplean en su elaboración. En la figura 4.12, que es la que se encuentra ahí en esta imagen, se puede determinar que hay 4 niveles jerárquicos. Aquí lo señalaré. Primero se encuentra la gerencia gerencial. En segundo nivel nos podemos encontrar con la gerencia de control interno. En el siguiente nivel, la subgerencia de informática personal y subgerencia legal, para después seguir con la gerencia de zona. En la gerencia de zona nos podemos encontrar con la localización de donde se encuentra esta gerencia. Estas son distintas áreas en donde se pueden localizar. Como se ve aquí, es la zona sur, zona centro y zona norte. Para después tenemos lo que son las jefaturas. Aquí se han ejemplificado con unas ciudades de Perú. Y en el último nivel de nuestro organigrama podemos encontrarnos con las últimas jefaturas, las cuales se encuentran aún más especificadas, que serían por calles. Este organigrama jerárquico es de mucha importancia, pues aquí podemos localizar de manera fácil, contundente y sencilla dónde se encuentra cada una de las gerencias y si es necesario a cuál se necesita ir y en dónde se puede localizar, pues se encuentra tan especificado que tenemos tanto la ciudad como la dirección específica que sería la calle. ¿Y de qué se tratan estas gerencias gerenciales? Pues muy fácil, se tratan de la dirección y de la coordinación. Cuando tú quieres asistir a este tipo de gerencia o jefatura, todas estas te van a ofrecer exactamente una dirección y una coordinación de la misma empresa. Sin embargo, cada una puede dedicarse a algo diferente. No es obligatorio que todas se dediquen exactamente a lo mismo. Ahora vamos a ir con el organigrama funcional. Tiene como objetivo informar cuáles son las funciones principales de cada unidad orgánica, las cuales se escriben de forma simplificada dentro de cada unidad orgánica, es decir, las partes que componen en su totalidad este organigrama. Como ejemplo está la figura 4.13, la cual se encuentra aquí en esta imagen, donde solo se presentan las funciones de la unidad denominada gerencia de personal, pero técnicamente deben describir las funciones de todas las unidades orgánicas contenidas en el organigrama. Estas gerencias, de igual manera, tienen los conocimientos y coordinaciones en cuestiones específicas. Revisándola más a fondo, tenemos primeramente lo que es la gerencia gerencial, después la gerencia de control interno, después, en el tercer nivel, tenemos la gerencia de informática, después tenemos la gerencia de personal, y ejemplificando lo que se dijo antes, estas se componen por coordinaciones o cuestiones específicas, como aquí se explica. Planear la gestión de personal, organizar la gestión de personal, dirigir la gestión de personal, controlar la gestión de personal. A un lado, del lado derecho, tenemos la subgerencia legal y en los siguientes niveles tenemos de igual manera la zona localizada,
gerencia de zona sur, gerencia de zona centro y gerencia de zona norte. De igual manera tenemos aquí abajo lo que vendrían siendo el país, la ciudad y por último una dirección aún más especificada. Ahora vamos con el organigrama nominal. Tiene como objetivo informar quiénes son los ejecutivos que administran cada unidad orgánica, por lo cual debe constar del nombre, apellido y ocupación o título profesional de la persona, incluso fotografía, entre otras modalidades. ¿Por qué se especifica tanto en este organigrama y en los anteriores no? En este se especifica porque estamos hablando ya involucrando a personas. Estas personas, para tener una idea más clara de con quién se está tratando, se especifica con una mayor cantidad de cuestiones. Como podemos ver en nuestro organigrama, tenemos aquí el gerente general. Aquí nos especifica que es Carlos. Después, en la siguiente, tenemos a quien está encargada del control interno, que sería Lucy López. Después tenemos las subgerencias de informática, de personal, de subgerencia legal. Y para el cuarto nivel tenemos la gerencia de zona sur, zona centro y zona norte. Básicamente vendría a ser lo que ya hemos visto, pero ya especificando nombres. Como dice aquí, únicamente no son nombres, sino que también especifica la función que emplea, el título profesional, apellido e inclusive fotografía. Todas estas modalidades pues incluyen para saber directamente con quién se trata, como anteriormente se dijo. Todas estas personas están dedicadas al conocimiento y a la coordinación de sus cuestiones específicas, como por ejemplo lo es la informática. O por ejemplo el control interno. Esta persona, Lucy López, únicamente vendría a encargarse de ello. Y, como decimos anteriormente, los stakeholders les beneficia saber este tipo de información. Por mi parte, hasta aquí nos estaría explicando los tipos de organigrama. A continuación, se les seguirá explicando los siguientes. El organigrama de asignación de personal tiene como objetivo informar cuántas personas están adscritas a cada unidad orgánica, lo cual permite identificar cómo está distribuido el personal dentro de ella. Asimismo, posibilita los cálculos para el presupuesto analítico de personal por cargos, categorías y/o centros de costo. Este organigrama nos ayuda a saber en qué unidad puede llegar a haber o hay un exceso o escasez de trabajadores. Y como se menciona en su concepto, deja que se hagan cálculos de presupuestos analíticos, ya que se sabe el número de trabajadores con el que cuenta cada unidad. Este organigrama es como cualquier otro, que va desde el puesto más alto hasta los más bajos. Y como en la gerencia general hay 3 trabajadores ahí, en la gerencia de control interno hay también 3, en la subgerencia de informática hay 5, en la subgerencia de personal hay 6 y en la subgerencia legal hay 2, y así se va haciendo todo el organigrama para que sepamos cuántos trabajadores hay dentro de cada unidad. Ahora, los organigramas de fechas y normas tienen como objetivo informar la fecha de creación de cada unidad orgánica y en mérito a qué norma directiva o resolución se estableció. Es una especie de partida de nacimiento formal para su funcionamiento dentro de la organización. Esto se refiere a que a partir de ese día se dio inicio al funcionamiento de dicha unidad. Igual nos menciona en base a qué norma directiva o resolución fue creada. Como se ve, es igual que el organigrama de personal, designación de personal, nomás que viene a la fecha del 10, en la gerencia general viene la fecha del 10 de febrero del 2010. Y aquí nos dice la resolución, que fue el 13
2010 y así van todas las demás unidades de la organización. Ahora yo, Ariana Salas, voy a hablar de otro tipo de organigrama que son los que están clasificados según el diseño de la figura. Estos buscan mostrar las diversas opciones gráficas de presentar un organigrama con la misma cantidad de unidades orgánicas y nomenclaturas respectivas, sin que éste pierda su valor, independientemente del tipo de dibujo empleado. Estas se clasifican en vertical, horizontal, circular, semicircular, escalar, radial, estandarte, pegado, lineal y replegado. En este caso yo les voy a hablar del organigrama vertical y horizontal y mis compañeros en adelante van a hablar de los siguientes. El organigrama vertical se usa cuando el diseño se elabora e interpreta de la parte superior a la parte inferior. Esta es una representación gráfica reflejada de forma escalonada su estructura jerárquica, desde los niveles superiores situados en la parte de arriba a los niveles inferiores que aparecen abajo. En este, el puesto de dirección más elevado del grupo se sitúa en la parte superior de la hoja. Eso quiere decir que esta persona tiene las mayores responsabilidades y las otras unidades y puestos siguen de arriba hacia abajo en orden decreciente de autoridad. Ahora, cuando se quiera que el organigrama manifieste también los niveles de puestos y unidades, la colocación de estos en el dibujo se hace exactamente del mismo nivel para cada grado jerárquico. Eso quiere decir que si tú quedas a la misma altura en el organigrama con otras personas, tú tienes el mismo grado de autoridad que esas personas. El siguiente es organigrama horizontal. Este se utiliza cuando el diseño se elabora e interpreta el lado lateral izquierdo al lateral derecho. Son de dos tipos. El más común indica las líneas de autoridad y los niveles. El otro no los comprende y evita así en la presentación de la estructura y cualquier idea de subordinación jerárquica. Como ya se dijo anteriormente, este inicia del lado izquierdo al derecho. Ahora, significa que el puesto directivo más importante de la empresa aparece del lado izquierdo. Este organigrama también establece todo el proceso laboral que se realiza dentro de la empresa. Aquí los niveles jerárquicos se muestran de manera análoga y en columnas. Además, estos son más claros, más fáciles de consultar, de dibujar y requieren menos espacio, aparte de ser más utilizado por las empresas. Parte inferior. Buenos días, mi nombre es Sara Molina y yo les voy a hablar del organigrama circular, semicircular y escalar. El primer organigrama que tenemos es el circular. Este es aquel en que los niveles de organizaciones se muestran en círculos concéntricos que se van situando de adentro hacia afuera. Este organigrama es muy utilizado para evitar mostrar categorías jerárquicas, algo que sucede en otros organigramas como en el vertical. En este organigrama el centro de mando más alto va en el centro y de ahí se van representando los siguientes niveles de mando alrededor de él, así hasta llegar hasta el exterior. Se lee de el centro hacia los márgenes. Este tipo de organigrama nos presenta unas ventajas que son que puede suprimir la cadena de mando y los niveles de rango que se encuentran dentro de la compañía, ya que se señalan perfectamente la importancia de cada nivel jerárquico. Esta es una de las ventajas que presenta el organigrama circular. El organigrama semicircular se utiliza cuando el diseño se elabora e interpreta del centro hacia sus márgenes externos. De igual manera es como el organigrama circular, también el centro de mando más alto está en el centro y de ahí se van desplayando las siguientes áreas de mando. Por último tenemos el organigrama escalar. Este organigrama se utiliza con una serie de sangrías para mostrar los diferentes niveles jerárquicos de una empresa, de manera que a menor sangría tengan mayores su autoridad. Este tipo de organigrama nos ayuda
a mostrar los departamentos de la empresa y permite observarlos de forma sencilla los niveles de mando. Es muy útil en las empresas cuando se quiere mostrar a los empleados una visión global de los diferentes directivos o jefes, pues así siempre sabrán a quién deben dirigirse en cada momento. Este organigrama se lee de arriba hacia abajo. Y por mi parte sería todo. Bueno, continuamos con lo que es el organigrama radial. A este diagrama, antes de empezar, me gustaría agregar que por lo general este organigrama se presenta en un formato circular, pero esta vez, para hacerlo un poco más entendible, lo vamos a presentar de esta manera. Este diagrama se utiliza cuando el diseño se elabora e interpreta a modo de árbol de decisiones. La unidad de mayor rango, el cual en este caso es la gerencia general, se encuentra en medio y las unidades jerárquicas de rango inferior se van disgregando. Ok, ahora vamos a explicar el organigrama. En el centro podemos ver la gerencia general. Después podemos ver las otras tres gerencias que son menos importantes que ella, que son la gerencia norte, la gerencia sur y la gerencia zona centro. Después de esas gerencias, entre ese lapso hay una subgerencia legal. Esa subgerencia legal a su vez se divide en lo que es subgerencia de personal y subgerencia informática. Están enlazadas, pero se da a entender que la subgerencia legal tiene un poco más de peso. Cada una de las gerencias antes mencionadas, que son la zona sur, zona norte y zona centro, tienen dos jefaturas. En la gerencia zona sur se encuentra la jefatura Arequipa e Ica. En la gerencia zona norte se encuentra la jefatura Tumbes y Trujillo. En la gerencia zona centro se encuentra la jefatura Huánuco y la Huancayo. Pero cada una de estas jefaturas son dos por cada gerencia, están igual, o sea, ni una vale más ni una vale menos, están en el mismo rango jerárquico. Luego seguimos con el organigrama estandarte. Este organigrama se utiliza cuando el diseño se elabora e interpreta de forma vertical. O sea, de arriba hacia abajo es como vamos a leer este organigrama. Pero muestra las unidades orgánicas junto a las líneas de interconexión que las sostienen, a modo de banderines con sus respectivos soportes. Ok, para explicarlo un poco mejor, vamos a poner la gerencia general igual que en el ejemplo pasado, como más importante. Después se encuentra lo que es la gerencia de control interno, pero como va a agarrar a la gerencia general, solo es como que un rango un poco más inferior. La gerencia general sigue y tiene un soporte que es la subgerencia legal, que está sola. Y a su izquierda podemos ver que tiene la subgerencia informática y la subgerencia de personal, pero esas están en el mismo soporte. O sea, valen lo mismo, por decirlo. Después la gerencia general sale más para abajo, que se divide en gerencia zona sur, la gerencia zona centro y la gerencia zona norte. Y como dijimos en el pasado, cada una de estas gerencias tiene dos jefaturas, las cuales valen lo mismo. Sí, valen lo mismo, por decirlo de alguna manera. En la gerencia zona sur pues está la Arequipa e Ica, gerencia zona centro, Huancayo y Huánuco, gerencia zona norte, Trujillo y Tumbes. Y pues se podría decir que las gerencias son los soportes de las jefaturas. Y pues la gerencia general es como que el soporte de todo, por decirlo de alguna manera. Hola, yo soy Ana Rubí y les voy a hablar sobre el organigrama pegado, el organigrama repegado y el organigrama lineal. Esto según el inciso B, que se refiere al diseño de la figura. En cuanto a la jerarquía, a la nomenclatura, estos denotan términos que dejan muy en claro y de una manera muy formal la diferencia de rangos que existe entre un nivel jerárquico y otro. En primer lugar, les voy a hablar sobre el organigrama pegado. Este se utiliza cuando el diseño se elabora e interpreta de forma vertical, pero muestra las unidades orgánicas juntas, evitando espacios horizontales en blancos entre ellas. Como podemos ver, el ejemplo que tenemos abajo, esto nos da un organigrama pegado donde se puede notar que no hay ningún espacio entre ellos,
esto se da más bien entre los departamentos que están en un mismo rango. Por ejemplo, en primer lugar tenemos al gerente general, a la gerencia de control interno. Después, en el mismo nivel, tenemos a la subgerencia de informática, a la subgerencia de personal y un poquito más abajo tenemos a la subgerencia legal. Después tenemos a la gerencia zona sur y debajo de esta tenemos a 2 diferentes jefaturas, así como también a un lado tenemos a la gerencia zona centro, que abajo también tiene sus respectivas jefaturas, y es lo mismo con la gerencia de la zona norte, donde tiene sus 2 diferentes jefaturas. Esto se puede dar en empresas que son muy grandes y tienen diferentes puntos de venta. Por un ejemplo sería la Cochinita, ¿no? Que tiene diferentes sucursales, y dentro de ellas pues me imagino que ha de tener gerencias en diferentes sucursales, y pues también las jefaturas que pues me imagino que vienen siendo como los supervisores y todos esos, los que supervisan que estés haciendo bien tu trabajo y todas esas cosas. Como segundo lugar tenemos un organigrama replegado. Como podemos ver, pues adopta una forma de un acordeón que repliega las unidades orgánicas de nivel jerárquico inferior adscritas a la unidad orgánica de rango superior, con la ayuda de una línea conectora, como podemos ver lateral. Este tipo de organigramas permite impactar verticalmente cuando hay muchas unidades orgánicas alineadas de forma horizontal. Existen muchos diseños que emplean estas configuraciones, que vienen siendo los organigramas replegados. A un lado podemos ver la imagen de un ejemplo de un organigrama replegado. Este trae los mismos nombres como el organigrama pegado que les acabo de mencionar anteriormente, pero la diferencia aquí es que cada departamento, aunque esté en el mismo rango, tiene una separación, tiene una poquita separación. Como podemos ver, ya conocemos que es la gerencia general, después viene la gerencia de control interno, en el mismo nivel tenemos la subgerencia de informática, que está un poquito pegada con la subgerencia del personal, pero que al mismo tiempo están en el mismo lugar y por lo tanto tienen la misma autoridad para poder realizar las actividades que tiene cada una. Abajo, como podemos ver, tenemos las gerencias y después las jefaturas. Este es un ejemplo similar al anterior. Aquí tenemos otros 2 ejemplos de un organigrama replegado. Como podemos ver en la primera imagen, este está un poquito más separado que el otro, y abajo trae una diferente composición. Por ejemplo, viene la gerente de zona sur y después se pasa a la jefatura ICA, pero antes de la jefatura ICA tenemos a la jefatura Arequipa. Entonces esta es la diferencia que se encuentra entre el anterior, que podemos señalar aquí, que vienen nada más las líneas directas y tanto las jefaturas vienen juntas, totalmente juntas. A un lado tenemos otro ejemplo, que podemos ver pues a simple vista nada más las líneas de hasta abajo son las únicas que cambian. De ahí lo demás está completamente igual. Es dependiendo la persona que lo haga o así, ¿no? O el tipo de persona que necesite este tipo de organigramas. Aquí tenemos los organigramas lineales, que por ejemplo estos consideran las nomenclaturas, como ya les había mencionado anteriormente, o denominaciones de cada unidad orgánica, así como las lineales, que
interconectan como podemos ver, pero no usa las figuras que se le contienen. La diferencia de un organigrama lineal y un organigrama replegado es que el organigrama replegado, como podemos ver, trae un rectángulo que encierra el nombre de cada uno de los departamentos. En cambio, en un organigrama lineal solamente tenemos los nombres y podemos ver las líneas que los conectan entre sí a los diferentes departamentos. Este es un ejemplo totalmente igual al que teníamos anteriormente, con los mismos nombres. Tenemos a la gerencia general, a la gerencia de control interno, abajo en el mismo rango tenemos a la subgerencia de informática, a la subgerencia de personal, un poquito más abajito tenemos a la subgerencia legal. En este caso tenemos también a la gerencia de zona sur, gerencia de zona norte, gerencia zona centro, y cada uno trae por supuesto sus jefaturas. Como ya les había mencionado antes, esto se puede dar en organizaciones u empresas que tengan diferentes sucursales en diferentes puntos. Por eso es que muestra, por ejemplo, una gerencia que está en la zona norte, que está en el centro y que está en el sur, porque están divididas pero forman parte de una misma empresa. Por eso tienen a una gerencia general, o sea, a un solo jefe, podemos decirlo de esa manera. Y dentro de estas gerencias pues tenemos a las jefaturas, que puede que dentro de cada sucursal haya dos diferentes departamentos que necesiten la supervisión de una persona que viene siendo la jefatura. Entonces pues eso, ¿no? Por mi parte pues sería todo. Le daría entrada a mi siguiente compañera. Muchas gracias. Los organigramas clásicos se dividen en organigrama general y organigrama específico. El organigrama general se utiliza cuando el organigrama comprende el 100% de las unidades orgánicas. En sí, es una herramienta gráfica que representa la forma en que una empresa está organizada y a su vez ayuda a las empresas a dividir el trabajo de la organización, especializando cada tarea que se tiene que hacer por especialización. Aquí tenemos un claro ejemplo de un organigrama general. Del lado superior está la gerencia general y se va desplazando. Gerencia de control interno, subgerencia de informática, subgerencia de personal, subgerencia de legal, subgerencia zona sur. Aquí nos damos cuenta de que cada área está especializada en su especialización en sí, como la subgerencia de legal. Deben de haber empleados que se dediquen, como sean abogados o tengan conocimiento del área legal, al igual que la subgerencia de informática. Algunas características de los organigramas clásicos sería: en cuanto al personal que forma parte de las unidades, es altamente especializado, es decir, en el área de finanzas solo podrá haber especialistas en finanzas, no se admite personal de otras áreas. Era de lo que estábamos hablando, de que cada uno de los departamentos está especializado en una área, en un labor, en un trabajo, etc. Organigrama específico. Se utiliza cuando el organigrama comprende algunas unidades orgánicas específicas. En sí, el organigrama específico son diagramas que representan gráficamente y de forma simplificada la estructura de una organización. Muestra las principales funciones que se desarrollan dentro de la entidad y las relaciones que hay entre ellos. Por ejemplo, subgerencia de personal. Ese sería como que la base del organigrama en ese ámbito, y ya bajaría y ahí vemos cómo se desarrolla la subgerencia de personal. Departamento de informática estadística, departamento de relaciones laborales, departamento de soporte administrativo. Al igual la jerarquía va bajando y bajamos al departamento de reclutamiento y selección, departamento de evaluación y desempeño, etc.
El organigrama tiene como objetivo presentar de forma clara, objetiva y directa la estructura jerárquica de la empresa, desde el presidente, pasando por los directores, gerentes y empleados. Todos los cargos y funciones están ahí en un organigrama. La estructura organizacional de una empresa depende de su naturaleza y dimensión. Y los organigramas para eso nos sirven en las empresas, al igual que para muchas cosas, pero todo lo que le hemos hablado yo y mis compañeros, aquí mostramos algunas de las opciones que puede haber de organigrama para tu empresa. Algunas de las características centrales de los organigramas clásicos antes presentados son: en cuanto a la forma de trabajo, es de corte funcional especializado, denominadas coloquialmente como áreas. Cada una de ellas se constituye como silos o feudos autónomos y nos permiten invasiones de otras áreas. Era de lo que estábamos hablando. No se permiten invasiones de otras áreas. Por ejemplo, como hablábamos de que está el departamento de finanzas, no pueden ir personas administrativas o de informática a esa área. Cada una tiene su denominada su área, como dice coloquialmente. Y aquí tenemos un organigrama general más sencillo de entender, que está la dirección general, después baja, dirección y los departamentos. Y esto sería todo por nuestra parte y muchísimas gracias por su atención.